Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. A continuación vamos a conversar con Héctor Azoka en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Él es director ejecutivo del Grupo Horizonte y hemos venido manejando el tema de las primarias. Ayer hubo un pronunciamiento supuestamente adicional en cuanto al funcionamiento y operación técnica del CNE y esa comisión de primarias combinadamente. Yo no sé si fue clarificador o no fue clarificador. Héctor me lo podrá decir. Este, por lo menos para lo referente al voto de los extranjeros, que es una de las cosas por las que hemos venido abogando. O sea, aún no hay precisiones. Se le asoma el tema, pero aún creo que falta mucho por andar. Yo no sé, Héctor, cómo lo ven a lo interno en Venezuela, si la participación del CNN en las primarias es asumido por las organizaciones políticas en general o solo un sector. O sea, a ver cómo anda esa posición partidista y desde el punto de vista global, porque se dice que es un sector y otros no. Entonces, cuéntame un poco cómo has visto eso y qué se está manejando. Bueno, yo he visto la primera información de esa reunión que se llama pues de una primera aproximación del CNE con los factores concurrentes, con la comisión de las primarias. Sin embargo, en días anteriores, en una entrevista del Ciudadano con el presidente de las primarias, con el doctor Casal, él señalaba que el voto en el exterior, eh, que había como que inscribirse, o totales que hablaba de una cantidad de 200.000, algo así más o menos, que las personas tenían que actualizar. Y ese mismo concepto he oído que lo están manejando en Venezuela, que hay una actualización que vencería el 30 de abril. Yo lo que creo es que eso puede conducir a unas elecciones en circuito cerrado, porque la actualización tumbaría al 70% de los participantes en ese proceso. Claro. De tal manera que considero pues eh, que tiene un mal de origen. Pues ese mal de origen es sencillamente que un sector mayoritario de la población venezolana no quiere la participación del CNE. Inclusive tengo entendido que el CNE le ofreció que no es con Smartmatic, sino con otro programa, otro software, pero es lo mismo, es el mismo autor. Claro. Entonces, ¿qué es lo que cambia? No cambia nada. Yo le decía a la persona que me comentó ayer, le decía, bueno, pues eso está como el cuento del árabe, que la mujer le estaba montando cacho y él quería cambiar el sofá para que no le montara. Entonces, te digo francamente que, que si la cosa El es así, Kikiriwiki sigue. sí, sí, evidentemente, porque ¿qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se quiere? Lo que se quiere es crear un resultado, es decir, crear un resultado que te permita seguir flotando alrededor de unas conversaciones imaginarias con los personajes o con un personaje. Sí. Entonces, yo no creo que eso deba ser así, una limitante para los votantes del exterior, la supuesta actualización, da cuenta que los partidos políticos cuando se legitimaron en el año 2016 y después en el 2017 o 18, bueno, allí fueron, Acción Democrática obtuvo 240.000, Primero Justicia 180.000, un Nuevo Tiempo 145.000 y Voluntad Popular 140.000. Pero Eh, fíjate bien, Héctor, es que a mí me incomoda que se hable del registro electoral permanente. Si eso es permanente y todos los días del año tiene que haber una unidad de trabajo en cada municipio que el joven que va cumpliendo 18 años se registró y punto. Porque no todos cumplen el mismo día. Entonces tiene que haber un registro que se actualiza. ¿Cuántos funcionarios se requerirían para que eso ocurra en el país entero? ¿Tres mil, 2.000, 1.000? Mira, hay más milicianos, 10, 20 veces más que el funcionario que se requiere para que ese sistema opere legítima y cabalmente. Y eso no existe. Entonces, de la noche a la mañana me inventa un registro en la capital del estado
para que el que está en el rincón de ese estado venga a la capital a inscribirse. O sea, eso tiene que funcionar municipalmente. Claro, en todas las localidades y parroquias. Claro. Pero te puedo decir que de tal manera que hay una figura, por ejemplo, al querer incorporar, fíjate tú la táctica que pretenden manejar, incorporar el problema del CNE, de los inscritos, el problema global en un problema que es una primaria que no tiene nada que ver con eso. Nada que ver. Porque el que va a votar en una primaria va, ahí no es que tenga 18 años, eso no es así. Tú bien sabes, lo sabe cualquiera, que ninguna persona de 18 años va a ir a votar para ningún lado en una primaria. Exacto. Eso tiene una estructura, un caucus, un universo político, y son los factores que han venido trabajando consecutivamente interesados en la política venezolana alrededor de la oposición. Ni siquiera de todos los venezolanos, hay gente que no le importa ni nada de eso. Sí. Entonces, da la impresión de que se quiere hacer algo que no es bueno, porque o se pretende hacerle un fraude a alguien, o se pretende Sacar de circulación a alguien o a varios a la vez. sí, fíjate que todavía hablan de la tesis de un consenso entre unos sectores. Yo entiendo que ese concepto es para prefigurar un candidato que vaya a la primaria como candidato único de un grupo de sectores contra alguien. Pero entonces pero que no representa la globalidad. No, y la gran pregunta es entonces, ¿qué hacen factores extraños? Exacto. ¿Cuáles son esos factores extraños? Por ejemplo, la presencia del señor Rauseo, por ejemplo, que tiene que buscar si no tiene ni partido ni es de oposición. Y nunca lo ha tenido. Y nunca lo ha tenido. Entonces, te digo que yo no quería hablar mucho del tema, te lo confieso, porque eso significa tener que fijar criterios y nosotros como orientadores de la opinión pública tenemos que tener cuidado en no generar cosas extremadamente fuertes que pudieran matar la ilusión de mucha gente. No, nosotros lo que queremos es que se purifique el proceso, que el sistema electoral venezolano funcione adecuadamente y que con el tiempo se perfeccione y no esté dependiendo de esguinces políticos ni de triquiñuela. Claro, porque sabemos que todos los procesos sociales, políticos y sociales, tienes que manejar como dirigente social. En el caso mío, yo soy un politólogo, estoy obligado a orientar adecuadamente. Entonces, yo sé que hay unas variables de esperanza que pueden ser ciertas o inciertas, unas variables de optimismo, y eso lo sabemos. Sí. Y también podemos saber anticipadamente lo que va a ser y lo que no va a ser, pero no podemos decirlo. ¿Por qué? Porque lo más que podría decirse es que da la impresión de que, acuérdate que hay un principio de lógica que dice que todo juicio que parte de una base falsa termina siendo falso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si en las bases del comienzo, del vamos, no está claro qué es lo que se quiere y quiénes son los aliados técnicos que pueden estar, entonces ahí está la falla y ese proceso va a fracasar por eso. Exacto. ¿Habría que decir eso? Sí. Hay que decirlo, claro, hay que decirlo. Porque si aquí hay un circuito cerrado, un circuito cerrado donde votan 500.000, 600.000 personas, esa no es una muestra representativa de la sociedad venezolana. En absoluto. Entonces, yo creo que en eso tenemos que estar claros, que se corren otros riesgos de que vengan personas, digamos, de rompe, como está la palabra de moda, y puedan capitalizar una opinión pública más allá del 50%, estamos hablando de 1,5 millones de electores que puedan apoyar a alguien, por ejemplo. Bueno, chicos, hay un tiempo suficiente para crear el frente o para hacer que los factores que tengan esa mayoría se aglutinen en esa dirección. Sí. Y acepten un planteamiento, porque el país no quiere oír hablar de destrucción de cosas cuando el país está destruido. Está destruido de por sí, exacto. No podemos decir que vamos a salir de Guatemala para entrar en Guatepeor. Sí. Porque cuando aquí te dicen irresponsablemente que van a vender los bienes de este país, que van a esto y el otro, acuérdate que lo digo categóricamente.
La base de la destrucción del sistema vino con el pacto de Carlos Andrés Pérez, con el Fondo Monetario Internacional. No debió dar ese paso nunca, porque Ok, Venezuela ni los ok, empresarios estaban preparados. eso estamos claros, pero o sea, Bueno, entonces, supuestamente, supuestamente eso el país ya se lo cobró, supuestamente, se lo no, lo puede cobró. haber cobrado, pero si hay factores que Pero dicen el que problema es ellos que lo creen en la cobraron, libre pero empresa, que Héctor, ellos van a regalar este país, que es el claro, país del pero frente, va a sí, crear un problema peor que el chavismo. Te lo peor, digo, ok, José Antonio, peor que el chavismo. no, Y seguro, eso va a ser muy es grave. que yo también lo Y este que percibo está así. hablando contigo se va a ubicar contra eso. Yo, yo, lo, Héctor yo, Azócar. yo lo he percibido así, yo lo he percibido así, yo lo he Y miles percibido como así. yo nos vamos a ubicar frente a eso y van a surgir nuevas alianzas. Entonces, Sí. la política es, José Antonio, una situación convencional de fingimiento, de cosas que son verdad, de otras que se aceptan, de otras que se callan, y va funcionando la sociedad. Así funciona la sociedad institucionalmente. Eso tienen que entenderlo los que no saben de política. Tienen que entender que esas cosas funcionan así. Betancourt decía que había cosas que se hacen pero no se dicen. Pero si nosotros tenemos que decir todas estas verdades que no queremos, porque llega el momento, Venezuela está ahí a un paso de un barranco. Sí, Entonces, ante señor. esa situación, yo no puedo estar permitiéndome caerme a mentira de que va a venir ningún Salvador así por así. No, no. Dije y digo que Venezuela tiene un problema de alimentación grave, que hay que recanalizarlo. Y en vez de bolsas que le dan de mala comida, de tercera categoría, tú puedes iniciar un programa con la gente que está en el sistema de distribución de alimentos del sector privado, y que Exacto. la gente tenga una tarjeta y vaya y compre lo que sea en dólares, etcétera, etcétera. Un acuerdo de gobierno, de Estado con los sectores, Sí. categóricamente, y al que especula se le cierra el negocio y se le quita, porque aquí no va a venir ninguna cuestión débil. Mira, José Antonio Lares, no va a venir en Venezuela un gobierno débil. El que no entre en el programa del renacimiento del país y lo sabotee, hay que intervenirlo categóricamente. Y Bueno, te lo digo yo que es te lo así. dije, creo que te lo dije en el programa anterior. Aquí hay organizaciones, organismos y líderes que hay que proscribirlos de la política porque han sido definitivamente nocivos, descalabraron el país, descalabraron las instituciones y no se les puede permitir que sigan ejerciendo la política porque no tienen la entidad suficiente para ello. Y Claro, pues gente, aquí estamos ante la circunstancia, no de un cambio de gobierno, estamos en la circunstancia de corregir una cantidad de entuertos y torceduras de todo orden, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo educativo, en todo. Entonces, aquí el cambio tiene que ser de una convicción absoluta y de una lucha muy unificada, pero esa unificación no se está dando porque claro, justamente, como dices tú, hay mucha gente que está manejando pequeñas parcelas políticas, 100, 200 seguidores, y bueno, quiere condicionar un proceso que es inminente para procurar un cambio. claro, y además es que indudablemente que la democracia tiene sus debilidades y sus fortalezas. Una de sus debilidades, pero que también es fortaleza, es el pluralismo en el debate. Porque si nosotros fuéramos una sociedad primitiva, todos contra él. No, pero esto no es primitivo, esta es una sociedad muy desarrollada en el plano de las ideas, a la par de las naciones occidentales del primer mundo. Uh Y -huh. hay concepciones teóricas, ideológicas, etcétera, etcétera, que privan y que están. Entonces, eh, lograr acuerdos mínimos, por ejemplo, sí, es posible. Eh, situaciones, pero no la unanimidad. No puede haber la unanimidad y no la No, va a haber jamás en la vida. no la va a Que me ver. dicen a mí que, bueno, lo que ustedes hablan fortalece al sector oficial. Eso es mentira. El sector oficial está quebrado, no tiene nada que ofrecer a este país. Sí, sí. Nada. Nada, Solo es que nada. va a aprovechar, puede aprovechar las debilidades individuales, psicológicamente, de ciertos individuos que necesitan tener fetiches para poder impulsar una posición política. Y entonces quieren negociar en todo momento. Uh -huh. No, tú no puedes negociar con una debilidad en decadencia. Tú tienes que Exacto, crear la posición de rompe. exacto. Y ese es el planteamiento que tienen que hacer estos sectores de la oposición, que están allí. Bueno, ¿cómo no, chicos? Hay un estatus. Lograste una gobernación, lograste esto. Pero tú sabes bien que eso no es, eso es transitorio
que eso no forma parte del proceso de cambio, porque el Exacto. que quiera crear cambios en Venezuela tiene que asumir el Poder Ejecutivo Nacional, que es Exactamente. la fuente desde la cual Sí. se generan los cambios en Venezuela. ¿Quién ha dicho que desde por cuotas De una parlamentarias, alcaldía cuotas de o de un, consejos sí, o de una municipales? cuota. No, No, chicos. no, no, para nada. ¿Alcaldía qué es eso? Una alcaldía llegan y cuando le da la gana llegan los organismos Y nacionales no lo han hecho, le y privan los recursos y ya la ahogaron. ya, y se acaba todo. Ahí está el problema que tenemos planteado a lo largo y ancho de la República. Nosotros tenemos 24 años en esto, ¿no? Esto no tiene un día. Sí, Esto, o sea, el que esté pensando en ilusionarse con que los factores de poder de toda sociedad, buena o mala, tienen una función básica, reproducirse, exacto. reproducir la conducción institucional que están dando. Entonces, el CNE va a No, reproducir lo que y hizo, para bien de los colectivos, para bien de los colectivos. el CNE va a reproducir lo que ellos están reproduciendo de hace ya 24 años. Ellos no van a hacer ninguna alternativa diferente a eso. No lo van a hacer. No lo van a Por lo hacer. tanto, el doctor Casal, muy respetable y lo que sea, pero no vale más que Venezuela. Ojo, No, no, el doctor Casal, lo están poniendo a bailar un vals sin saber bailar joropo. bueno, él tendrá que ver si se sale o no se sale, Bueno, pero eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Lo que se está tratando de lograr, llegar a un circuito cerrado con unos votantes para que María Corina Machado no lleve a votar quizás a 700, 800 mil personas, eso no van a lograr. Yo no estoy de acuerdo con el planteamiento de ella, su concepción teórica y sí. política de este país. Pero tengo que aceptar que si así son las reglas de juego, bueno, ella debe entrar y no se le debe cuestionar su cuestión. Pues ya veremos, porque te voy a decir una cosa, el planteamiento que tiene es vulnerable desde todo punto de vista, ese que estamos planteando. Sí, sí. Porque ella tiene que llegar a un compromiso, mire, lo que se va a tocar y lo que no se va a tocar en Venezuela. Porque nadie puede pretender que está refundando a Venezuela. Que se olviden de eso. Sí. Pueden crear un problema más grave del que está planteado. No, y que Porque el chavismo es en que el tú no puedes fondo, ignorar compromisos internacionales que se rigen por unas leyes y unos convenios claro, que tú ni siquiera conoces en profundidad. porque el chavismo en el fondo, fíjate, prácticamente renunció más allá de la cantaleta esta socialista, de que no tiene nada, que no tiene ninguna vigencia en ninguna sociedad del mundo. Pero ni siquiera los cambios de fachada pudieron hacerlo, ni lo afrontaron, ni lo pueden Ni lo afrontar. pueden afrontar ¿Por tampoco. qué? Porque los gobiernos, en sus 2, 3 primeros años, que pueden asumir esas situaciones. De resto, se te va a formar una capa burocrática, que es la que está creada y es la que determina, en el fondo, la conducción de la práctica de los asuntos del gobierno o del Estado. De Estado. Y no quieren cambiar, y no van a cambiar porque no, porque ya ahí se hizo una costumbre. Los grupos de la burguesía venezolana se adaptaron ya a ese sistema, están enchufados todos los sectores. El 90% de los empresarios venezolanos, de Fede Cámara o no, ya están enchufados con la estructura financiera del gobierno y están recibiendo beneficios. Entonces, ese sector ya es nulo o es neutro para propiciar un cambio en Venezuela. Así de sencillo. Por ejemplo, así de Sí, sencillo, más sí, allá de sí, que Radio Caracas Televisión, que la quitaron, que lo otro, esos son detalles. sí. Pero la cuestión de fondo es que ya ellos de hace 4 o 5 años, ellos estructuraron su política y su vigencia con este gobierno. Sí. Entonces, son situaciones que hay que tomarlas en cuenta. Los políticos tienen que dar respuesta a la No, y sociedad. ahí hay unas hermandades subrepticias que nosotros ni siquiera alcanzamos a conocerlas en profundidad para tener a la gente quieta. Bueno, evidentemente. Ahora, te digo que sí están planteadas una serie de cosas y ojalá que pudieran reconducirse, que pudieran reconducir la cuestión y no ir como unos ovejos a un matadero que lo quiere llevar a este organismo. Porque se desechó, pero de una forma radical, toda la experiencia que hubo con el esfuerzo del doctor Colmenares Pinol y de la doctora Marmoleón, Sí. que ese grupo hicieron unas elecciones y mucha bulla y lograron esa cantidad de gente que estuvieron allí, Hubo una 6 movilización, millones una 700 mil movilización personas, internacional significativa de los muy venezolanos donde quiera que interesante estaban. y prácticamente el resultado, los partidos políticos lo patearon y no lo asumieron, No lo cuando se supone que asumieron. son ellos los que tenían que asumir eso
Sí. Y ellos no asumieron ese mandato. Entonces ya ahora vienen con su Pero fue, propia concepción. fue plebiscitaria 100%. Fue muy Y, interesante. y alcanzaba el objetivo. Y lo alcanzó Sí. y se desechó esa experiencia. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es el acomodo? ¿Cuál es la situación? A 24 años de distancia le van a fabricar a Venezuela otra mentira, No, no. una mentira nueva. Sí. No, No no, puede es ser, mano. inaceptable, es inaceptable. Eso es no querer a Venezuela. Eso es darle la espalda a este país. Y te voy a decir algo. Este es un proceso. En los años 90 estos mismos grupos que eran más jóvenes participaron en la caída de Venezuela. ¿Por qué? Porque nunca quisieron conversar con el pueblo venezolano, porque le dieron la espalda al pueblo venezolano, porque se atornillaron en cúpulas de grupitos, así como están ahorita, Sí. y por eso se impuso el sector militar, que no tiene nada en la bola, ni como planteamiento ayer, ni como planteamiento hoy. Entonces, Sí. ¿de qué estamos hablando en Sí. este país? No, no, y Otra cosa, dejaron que la justicia llegara a ser cogollénica también. todo, bueno, yo estaba oyendo anoche una intervención del expresidente de la Asamblea Nacional, el señor Luis Michelena, en aquel momento. Dice que vamos a investigar en la cuestión judicial que era muy grave en los años 80 y 90. Sí. Bueno, pues rápidamente, mira, yo Montaron, diría es que, que montaron otra, sacaron una y montaron otra. pero cuando comenzó porque yo fui testigo de eso y visité y hablé con muchos, había una buena intención. El grupo que entró en el primer, Y la que me en el recuerda primer Tribunal la Supremo, reforma judicial que se habló un con. grupo muy interesante Claro, y sí, sí. estaban trabajando y Sí. estuvieron luchando y estuvieron creando. ¿Y qué pasó? Bueno, que rápidamente, a la vuelta de muy pocos años, vuelve nuevamente sin ellos, inclusive contra ellos. Contra Es ellos. como una dinámica que se va dando a nivel de intermedio de los organismos. Bueno, y en definitiva la cosa se puso igual y peor que Igual y el peor, año sí. 80 y 90. Y estamos peor. Entonces, mira, te digo que es una situación gravísima que es y una arista, porque son muchas aristas, ¿no? Entonces, esta es una. Bueno, mira, Y te Héctor, nos digo, quedan ¿verdad? dos Entonces minutos, uno dice, Héctor. bueno, Nos quedan aquí dos no hay voluntad. minutos. Nos quedan dos ¿No queda minutos, cuánto? pero nos quedan dos Ah, bueno, minutos, esos 2 minutos. creo. Sí. Como Bueno, pueden decía ser. César Gil Gómez, sí, esos 2 minutos son buenos para hablar de Venezuela. Sí. Y decía que, bueno, chicos, que los partidos políticos en realidad nunca han querido renovarse, nunca han querido, no son democráticos y por eso es que no puede fluir el pensamiento nuevo, Claro, nuevo. El Partido ¿cuántos Socialista partidos políticos tenemos improvisados de la noche a la mañana de 25 años para acá? Pues? muchos, pero los Grupos, grupos y tradicionales grupúsculos y grupúsculos. yo me acuerdo mucho que Miguelena decía que él no quería hacer elecciones en el partido que se estaba fundando en ese momento a favor de Chávez, porque ya no se iban a agarrar la directiva porque estaban ahí metidos todo el mundo. Pero ok, pero nunca renovaron nada. Y los partidos estos de oposición tampoco. Tampoco. Todo es a dedo. Dime dónde Sí. funciona eso si no es en un reinado o en un virreinato. No, Todo es y a yo te lo dedo. dije la vez pasada a ti, aquí hay, cada uno tiene un solo vocero, nadie tiene vocería y la multivocería es importante en una organización que quiere ser dinámica Bueno, y se que quiere acabó. Hay tener lo que distintos llaman puntos de dueños de vista. partido. Exacto. Entonces, esa es la situación de la sociedad venezolana, hermano mío. Sí. Pero sí el pueblo sí anhela esta vocación de cambio, sí la busca, pero los jinetes que hay no le sirven, no le sirven. Y Bueno, esa es la realidad, José Antonio. sí, sí, es la realidad. De todos modos, el tema sigue vigente, todavía hay que debatir mucho sobre esta comisión de primaria y sus propuestas y sus formulaciones, que a lo mejor nosotros cuando lo volvamos a hacer ya se ha extinguido o está en dificultades, porque a mí me da la impresión de que la están torpedeando en las bases. Y los planteamientos que han hecho públicos siempre con el CNE como el signo fundamental, a mí me indica que no vamos a llegar a ninguna parte. Bueno, hermano, muchas gracias por Ojalá yo esté invitarme. equivocado, ojalá yo esté equivocado. Yo también aspiro que haya una equivocación, pues, porque Pero la esperanza. semana que viene o antes, si es necesario, pues volvemos a estar al aire contigo ¿Cómo no? para Muchas seguir gracias, José tocando Antonio, estos los temas. amigos de América, muchas gracias por habernos escuchado. Y en Madrid, tengo entendido que estamos llegando a También Madrid estamos también. llegando a Madrid, sí, señor. Muy importante que Sí, siempre tengan esa voz de esperanza
que podemos cantarle por esta vía. Hasta luego. Eso aspiramos. Gracias, Héctor Azócar. Hasta luego.